Misión Boliviana Occidental del Sur. Así también tenemos a la misión boliviana de la misión del Oriente Boliviano. Y también nos está acompañando la Misión Boliviana Central. Queridos amigos, estamos muy contentos de poder compartir durante toda esta semana junto a ustedes y pues este programa va a ser de gran bendición para ustedes y para todos aquellos que nos van a estar acompañando. Así es, mis queridos amigos, también antes de empezar queremos invitarles a cada uno de nosotros, de ustedes, que nos puedan seguir a través de nuestra página, el CEMAT. Precisamente quiero invitarte que tú vayas a tu Facebook y busques lo que es CEMAT. ¿Qué significa CEMAT? Centro de Estudios y Memorias Adventistas. Puedas ponerle un like y puedas seguirnos, ¿no? Como un seguidor fiel y puedas también, ¿qué también puede hacer en el CEMAT, en la página? Aquellas personas, les invitamos a ustedes amigos que nos están viendo, que ustedes puedan sacarse una foto con su club, con el pionero de su iglesia o el fundador de su iglesia y puedan etiquetarnos a la página del CEMAT, ¿verdad, Omar? Así es, de esa manera empezamos este seminario y para empezar vamos a invitar a nuestro amigo Álvaro Condori con la oración inicial. Muy bien, muy buenas noches, queridos líderes, queridos conquistadores. Ahí donde estás, te voy a pedir que te puedas poner de pie con tu club, con tus amigos y puedas ponerte en posición de oración, pues vamos a invocar al Señor para que este programa y esta especialidad estén bendecidas por Él, ¿sí? Ahí donde estás, puedas inclinarte y vamos a orar. Santo y amoroso Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos tu bendición y tu compañía para que puedas guiar este programa, puedas tú dirigir, Señor, esta hermosa especialidad y puedas bendecir a todos los conquistadores que se encuentran en este momento en sus clubes, en sus hogares y a los líderes que están llevando adelante este hermoso ministerio. Bendícenos, acompáñanos y guíanos en todas nuestras actividades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Seguidamente, queridos amigos, tenemos palabras de inauguración para lo cual vamos a invitar un invitado especial, el doctor Cristian Arnés. Bien, continuando con el programa, queridos amigos, queremos presentar en esta noche precisamente al ponente que estará acompañándonos con el tema. Queremos presentarle al doctor Merlin Kit Alomía Bartra. Es un respetado teólogo adventista peruano. Tiene 2 maestrías, una en divinidades y otra en educación por la Universidad de Andrews, y 2 doctorados, uno en teología y otro en honoris causa por la Universidad Peruana Unión. Así también el doctor Alomía es especialista en el Antiguo Testamento por la Universidad Andrews de Estados Unidos y profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Fundador, así también, queridos amigos, como editor general y uno de los fundadores de la revista teológica producida por la misma institución. Y vamos a continuar con el programa y tenemos en adelante el seminario. Así es, amigos, les invitamos a que ustedes puedan estar atentos y asimismo ustedes puedan enviar sus preguntas. Vamos a estar con el tema el día de hoy, historia de la Universidad Adventista y su aporte en el crecimiento adventista. Les invitamos para que ustedes puedan estar atentos y asimismo puedan enviar sus preguntas por la página y asimismo por el Zoom y podamos estar atentos. Así empezamos, queridos amigos, en esta noche, historia de la UPU, Universidad Peruana Unión, y su aporte en el crecimiento adventismo. Adelante, doctora Alomía, lo están escuchando. Bueno, muy buenas tardes.
con todos los hermanos de Bolivia y los hermanos de la Universidad Adventista de Bolivia. Vamos a poner Estamos observando ya su presentación. Sí, hermanos. En esta tarde vamos a presentar la historia de la Universidad Peruana Unión, pero vamos a hacer un recuento un poco amplio, presentando el trasfondo de la universidad, teniendo en cuenta cómo se inició la obra en el Perú, la obra adventista en el Perú, y también la educación adventista allí. Una preguntita. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? 30 minutos, doctor. 30 minutos. Bueno, volaremos pues. Hemos titulado Inicios dolorosos, resultados gratificantes. Y en estos momentos, en estos minutos, vamos a tratar de relatar las jornadas vividas en la historia de la educación adventista en el Perú. Primeramente, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra visión y misión de la educación adventista. El libro La Educación, en la página 11, dice lo siguiente: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo, y es necesario que se tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Significa más que un determinado curso de estudio. Abarca todo el ser, todo el periodo de existencia accesible al hombre, y es el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Cada educador adventista quisiera entender la dimensión de esta declaración, pero aquí se nos habla de lo que nosotros como adventistas debiéramos de entender con respecto a la educación cristiana. ¿A quiénes se dirige esta declaración? ¿En qué medida y de qué manera está la docencia adventista ampliando su concepto y elevando sus normas para lograr el propósito real de la educación cristiana? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos como alumnos para el gozo del servicio aquí y en el más allá? ¿Cuán convencida está la iglesia adventista de esta realidad? La educación adventista en el Perú ya es centenaria. Esto implica cierta trayectoria. Y de tanto en tanto hay estudiosos que han hurgado el pasado nacional y en él han encontrado el quehacer adventista en el ámbito educativo y lo han interpretado. Y ellos coinciden en reconocer que lo realizado en el campo de la educación adventista es trascendente y notable. 3 regiones geográficas del país, y en cada una de ellas la educación adventista ha desplegado su acción de manera definida, destacada e impactante. Son 6 instituciones las que han sido y proporcionado paradigmas del servicio y acción. Y estas son el Instituto Industrial de Miraflores, en Lima, la Escuela Adventista de Platería, en Puno, el Adventista del Titicaca, en Puno, la Escuela Adventista de Metraro, La Merced, y la Escuela Adventista de Nevati, la Universidad Peruana Unión. Bueno,
La educación adventista en el Perú tuvo un inicio laico a comienzos de la primera década del siglo pasado. Lo hizo un visionario de estirpe humilde, hijo de la misma Altipampa que lo vio nacer. Él fue Manuel Zúñiga Camacho, Manuel Abja Cruz, que tras volver de Chile a su terruño, decidió libertar a los suyos mediante la educación. Manuel nació en el Ayllu, Cutimbu, Chuquito, Perú, el 25 de diciembre de 1871. Sus padres fueron Benedicto Alca y Eulalia Cruz Camacho. En ese entonces no había ninguna esperanza de educación para los campesinos del Altipampa. Cuando tenía 12 años, fue regalado a un arriero llamado Antonio. Este a su vez volvió a regalarlo al llegar a Moquegua, y la familia donde fue regalado en Moquegua fue el doctor Higinio Herrera y su esposa Juana Pomarero. Ellos no tenían hijos y le habían encargado a su compadre arriero que les consiguiera de regalo un niño serranito. El doctor Higirio era médico y con su esposa dieron a Manuel todo lo que necesitaba y al año siguiente lo pusieron en la escuela. Allí estudió hasta el 3er grado, que era en ese entonces la primaria completa. En la escuela aprendió 3 cosas esenciales: el idioma castellano, matemáticas e historia sagrada. Esta última con un cura apellidado Zúñiga. En los relatos bíblicos se inspiró por primera vez en su sueño de salvar a su pueblo aymara del abuso de los hacendados. Y por ese entonces se inició en Puno el despojo de las tierras de las comunidades por los hacendados para expandir sus latifundios a fin de apacentar sus rebaños lanares. Con eso iniciaron un nuevo sistema de abuso, dominación y sometimiento al campesinado del Altipampa. Manuel Zúñiga Camacho. Manuel Zúñiga Camacho fue imbuido de valor y sus esfuerzos no fueron vanos. El empeño y visión de Manuel se mantuvo firme y pese a toda la oposición clerical, su anhelo fue cumplido en una forma que él solo vislumbró. La escuelita iniciada por él en 1902 fue fortalecida por otros pioneros adventistas que aceptaron el desafío del campo misionero en Puno y escribieron páginas gloriosas para el reino de los cielos. Entonces, Manuel, viendo que no podría realizar su proyectada escuela, decide pedir auxilio a la iglesia adventista y como resultado hay varias visitas desde la misión en Lima, pero primero deciden enviar al profesor Fernando Osorio. Tenemos que aclarar primero que Manuel fue a las otras iglesias protestantes para pedir auxilio, pero ellos le dijeron, no podemos, es imposible. Así que él optó por ir a la iglesia adventista. Luego, como respuesta vendrían los pastores Amelino Allen, entonces presidente de la misión peruana, y poco después llegó Fernando Stahl, quien era misionero en Bolivia. La seriedad de la obra de Manuel, vista en 1907, determinó que en 1908 se atendiera la escuelita adventista de Utahuilaya y después en Platería como misión, en donde lo principal sería una escuela. Fernando Osorio, colportor, pionero, evangelista y primer profesor adventista, fue enviado primero para ver qué interés había. Y él les escribió diciendo, es un interés tremendo. Mantuvo reuniones cada noche cuando habían hasta 700 personas. Gracias a su título, gracias al título del profesor Osorio, se abrió la primera escuela adventista en Lima y luego el Instituto Industrial de Miraflores, que más tarde fue el Colegio Unión y luego ahora es la UPU, la Universidad Peruana Unión. El nombramiento de don Fernando Stahl para Puno desde Bolivia no era práctico. Por lo tanto, los Stahl se trasladaron a Puno y en Utahuilaya, en 1911, unieron los esfuerzos en la escuelita de Manuel Zúñiga.
Pronto se vio que se debería iniciar algo mejor y de mayor envergadura, por lo cual se adquirió una propiedad en Platería donde se proyectó edificar una escuela y misión. La inauguración de la escuela de Platería estaba programada para mayo del año 1913, pero allí iba a suceder algo notorio que sacudiría la conciencia nacional y fortalecería la obra adventista en el Perú. El 3 de marzo, el obispo de Puno, Valentín Ampuero, comandando una turba de 200 individuos más 40 jinetes, atacó la misión de Platería, destrozándola y dejando a los que allí se hallaban, y entre estos Manuel Zúñiga. Manuel fue azotado y junto con otros 8 fue llevado a latigazos a la cárcel de Chucuito. Jamás se imaginaron Stal, ni Zúñiga, ni mucho menos el mismo obispo Ampuero, que este atropello sería convertido por el Señor como el detonante que abrió las puertas de la libertad de adoración libre en el Perú. Y en agosto de ese mismo año, el senador Severiano Besado por Puno presentó un proyecto de ley para la enmienda del artículo 4 de la Constitución que prohibía el ejercicio de otra religión aparte de la católica. Finalmente, el 11 de noviembre de 1915, ante la consternación e ira del clero, el presidente José Pardo sancionó la ley que por fin hizo posible el culto público para los no católicos. Emilio Romero, un notable educador, señala: así, el gobierno y el Parlamento del Perú se vieron precisados a reformar el artículo 4 de la Constitución, estableciendo la tolerancia religiosa, triunfando así la causa nacida en la comunidad de Platería. En tanto en Puno, Platería continuó como escuela con la ayuda de otros profesores, además de Ana Stal y Manuel Zúñiga. Pronto surgieron tantas escuelas que el año 1918 fue necesario establecer una escuela normal en Platería para la educación de profesores de las demás escuelas. Manuel se erigió además de profesor en Platería en el primer traductor y luego siguieron otros como Luciano Chambi y Juan Huanca. Y aquí están estos 3 pioneros, los profesores Aymara, pioneros de la educación adventista en el Perú. De derecha a izquierda, Manuel Zúñiga Camacho, Luciano Chambi y Juan Huanca. La demanda de profesores era tal que los mismos alumnos de Platería se erigieron en profesores, con un entrenamiento especial para ellos durante los primeros meses del año en la Escuela Normal de Platería. Esta primera escuela normal tenía como alumnos a mujeres y varones quienes pronto demostraron una vocación especial para la enseñanza. En el Perú, desde el inicio de la Iglesia, la mujer tuvo un lugar especial como ayuda idónea en la tarea misionera sin necesidad de ser ordenada o ungida. Y aquí vemos un cuadro con la Escuela Normal de Platería que funcionó desde 1916 a 1921. Los acompaña el profesor David Dallinger. La necesidad se tornó cada vez mayor, pues las escuelas de los aymaras se unieron las escuelas de entre los quechuas. Entonces se inició en 1922 la Escuela Normal de Chulunquiani, Juliaca, que fue considerada por el gobierno como modelo para la región. Y allá acudían los maestros para estudiar los meses de vacación y luego salir a sus escuelas atendiendo a las necesidades de sus alumnos. Y aquí están esos 3 misioneros argentinos: Pedro Calmerbater, José Repoble y señora Calmerbater y sus 2 hijos, la señora Dallinger y David Dallinger. Es decir, los profesores Calmerbater, Repoble y Dallinger. La exigencia de crecimiento de la Iglesia y la demanda persistente de docentes en las escuelas rurales adventistas del altiplano tuvo que ser atendida con la creación de la Escuela Normal de Juliaca en Chulunquiani. La Escuela Normal de Platería cerró sus actividades para dar paso a la Escuela Normal de Juliaca. Los docentes enseñaban durante todo el año y acudían a los estudios en Juliaca de diciembre a febrero para luego volver a sus centros en marzo. Y aquí tenemos los profesores de 1935
en la Escuela Normal de Juliaca. Y aquí podemos reconocer en el centro al profesor Ricardo Hayden, y luego están los profesores Alcides Alba y también Merardo León. Bueno, y este es el grupo de alumnos en la Escuela Normal de Juliaca en 1932. Miren ustedes esta multitud valiente y hermosa de profesores que dieron su labor con todo empeño y dedicación por esos años. La Iglesia Católica, unida al gamonalismo y a las autoridades, usaron entonces de violencia extrema contra los adventistas cuando quiera se les presentó la oportunidad. Dice Ted Llewellyn en su tesis Campesinos en Transición: la Iglesia Católica, unida al gamonalismo, usó la violencia extrema contra los adventistas. Con frecuencia los adventistas convertidos al adventismo eran llevados durante las fiestas patronales para hacer escarnio de ellos, y a fuerza viva eran derribados al suelo para obligarlos a tomar el licor, derramándolo por sus gargantas, en tanto que doquiera las amenazas de muerte eran comunes. El cambio de constitución no aminoró el encono católico, sino más bien lo acentuó y envalentonó a los perseguidores en sus acciones de odio. El escritor Armas Asín menciona que a partir de 1915 la Iglesia Católica se dedicó a combatir con todo tipo de armas a los adventistas. Particularmente en las décadas del 20 fue una constante el que las escuelas adventistas fueran destruidas y sus maestros y alumnos azotados y atemorizados. Igualmente, cuando los adventistas se dirigían a sus templos los días sábados, eran emboscados para ser maltratados por las turbas incitadas por sacerdotes y gamonales. La situación fue tal que incluso las estadísticas indicaron que por cada escuela nueva que se fundaba, un campesino era asesinado. La hostilidad del ambiente en la cual la iglesia tuvo que avanzar y crecer en esas décadas lo describe con claridad el historiador católico peruano Armas. Miren lo que él escribe. La prédica adventista misionera es entonces un capítulo más de la lucha secular puneña, como el de los consecutivos siguientes ataques que recibió de la Iglesia Católica. No desmayaron ni un momento luego de 1915 en combatir con todo tipo de armas a los adventistas. No desmayaron en atacar sus doctrinas, en tildarlas de heréticas, de aducir con sus escuelas que sus escuelas fomentaban las rebeliones indígenas y de insinuar que los misioneros americanos no eran más que avanzadas de la política yanqui imperialista. E incluso, paradójicamente, los acusaban de comunistas. Se creyó ver en ellos los cuestionadores de la religión estatal y se pidió casi siempre la anulación de sus consejos bajo pretexto de no tener licencias apropiadas, que lavaban el cerebro, etcétera, etcétera, pero no impidió nada ni nadie el crecimiento de sus escuelas y misiones, ni tampoco que tuvieran muchos defensores, quienes los veían como auténticos transformadores del espacio rural sureño. Y miren, presten atención a esto, cómo él termina este párrafo. En todo esto, la Iglesia Adventista jamás respondió al vendaval de odio con las armas que se empleó contra ella. Eso lo pueden leer ustedes en Liberales, Protestantes y Masones, Modernidad y Tolerancia Religiosa, Perú siglo XXI, en la página 196 y 97. Y este es el grupo, o el ejército más bien, de obreros y colportores adventistas en el Perú en el año 1915, tan reducido. Pero fíjense ustedes, por favor, que hay 10 obreros adventistas y hay 1, 2, 3, 4, más las esposas que son de Estados Unidos y de Argentina. Es decir, desde un comienzo, la Iglesia Adventista utilizó a obreros nacionales. Bueno, Manuel Zúñiga decidió dejar el magisterio adventista y se dedicó a actividades tendientes a la liberación de los aymaras
en el llamado Comité Pro Derecho Indígena y otros movimientos. Y al salir dejó una huella indiscutida en la iniciación de la educación adventista del campesinado puneño. Sus restos descansan en la misma comunidad que lo vio nacer y luchar por su educación y libertad. Aquí está la tumba de Manuel Zúñiga Camacho en Cutimbo, Platería. Y en el pueblo de Platería se ha erigido un monumento a su memoria como gratitud a su labor y entrega. Pero esa gratitud es compartida con la de Fernando Stahl, que junto con él compartió ese mismo sueño, la redención de los pueblos de Puno. Detrás está el colegio Fernando Stahl en Platería y en la colina de la derecha está la misión. Bueno, vamos a pasar esto porque tengo solamente 30 minutos. Vamos a pasar todo esto. A ver. Vamos a hacer ahora un recuento de la educación adventista en la costa. Tenía planeado presentar en las 3 regiones, costa, sierra y selva. Pero vamos a pasar por alto la selva. Y vamos a entrar a la educación adventista en la costa. En la ciudad de Lima, Franklin Perry estaba ya desde 1907 y en 1908 él ya vislumbraba la necesidad de iniciar un colegio para la preparación de misioneros peruanos. Posteriormente, la misma misión peruana, así como la Unión Incaica, compartía este sueño. Se quería que un colegio adventista en Lima, hubiera un colegio adventista en Lima, pero la iglesia era muy reducida y además tremendamente escasa de recursos. Recién en 1919 el sueño pudo concretarse gracias al profesor que le mencionamos antes. Y eso sucedió con el inicio del Instituto Industrial Miraflores, con comienzos muy humildes. Las actividades de esta institución se iniciaron el 30 de abril de 1919 con el primer año de secundaria. El director fue H.B. Landquist y además él fue secretario, tesorero, preceptor y profesor. En realidad, las actividades educativas en Lima comenzaron en 1918 con una escuela primaria bajo la dirección de Fernando Osorio, quien era profesor titulado. Y aquí están los profesores Fernando Osorio y Harry B. Landquist en la calle Lima, 1919. Es decir, esta es la propiedad en la calle Lima. Las clases se iniciaron con 4 jóvenes como alumnos, 3 de Contumasá, del departamento de Cajamarca, eran cajamarquinos, y 1 de Laraos, del departamento de Lima, limeño. Posteriormente se añadieron 9 más, 8 varones y 1 señorita. Desde un comienzo, entonces, fue una institución coeducacional. Y esta manera de educar de la iglesia adventista también le trajo problemas porque estaba prohibida la coeducación en el Perú. En 1922 se consiguió un terreno de 10 hectáreas colindante con la Huaca Juliana, y en 1926 empezaron las construcciones propias del instituto. Y aquí tenemos el segundo año en el Instituto Industrial de Miraflores. Profesores y alumnos, 1920. Miren ustedes cómo va subiendo el número de alumnos. Y son los mismos profesores, Landquist y Osorio.
Y en 1924, ya el administrativo docente y el alumnado del Instituto Industrial Miraflores era un poco más grande. Aquí está en su segundo local, en la avenida Pardo, en Miraflores. Ha desaparecido este edificio. El cuerpo docente y alumnado del Instituto Industrial Miraflores en su tercer local, ya propio, en 1930. Ustedes ven cómo va aumentando el personal docente y también el alumnado con miras a un futuro mayor. A fines de la tercera década del siglo pasado, en 1930, las escuelas adventistas tuvieron que afrontar una nueva crisis cuando el Ministerio de Educación, presionado por el clero, dictaminó la enseñanza de la religión católica como única permitida en todos los planteles de la República. Y estas medidas estaban evidentemente condicionadas a acabar con la obra educacional de los adventistas en Puno, Loreto y Lima. Así lo establece el misionólogo Kessler en su tesis Misiones Protestantes en Perú y Chile, en la página 239. El 22 de junio de 1929, el gobierno, instigado por el clero, promulga un decreto lesivo a la libertad religiosa. El decreto, bajo la figura de reestructuración de la enseñanza primaria y secundaria nacional, establecía, entre otras cosas, la enseñanza de la doctrina católica en todas las instituciones educativas del país, la clausura de todas las instituciones educativas privadas que no hicieran lo anterior. Solo el gobierno establecería escuelas para el campesinado y en los departamentos de Puno, Loreto y Ayacucho se establecerían escuelas normales para los maestros de ambos sexos. Esto se publicó en la prensa y bajo el título concerniente a la libertad de adoración el sábado 29 de junio de 1929. Fíjense ustedes, la Iglesia, a través del Ministerio de Educación, precisamente a las actividades educativas adventistas en el país y a sus instituciones, bajo la pena de cierre y arresto. Bueno, sin embargo, el cambio de gobierno con la revolución de Sánchez Cerro dejó sin efecto este nuevo atropello. Los consejos del arzobispo de Lima, don Emilio Lizón, muy acatados por don Augusto Vélez Guía, presidente de entonces, quedaron en nada. Por lo tanto, los adventistas de nuevo se ampararon en la legislación de la libertad anterior y sobre todo en la aceptación ya lograda en los lugares donde trabajaban. El 12 de enero de 1942, bajo el pretexto de la imposibilidad de estudios en clases coeducacionales en las escuelas y colegios del Perú, el Consejo Nacional de Educación clausuró el Colegio Industrial de Miraflores. Y esta situación fue solucionada de inmediato, realizando clases separadas para los estudiantes. Además, se consiguió un nuevo lugar en Ñaña, jurisdicción de Lima, para trasladar a la institución. La separación del estudiantado se decidió hacerlo en mayor proporción, llevando a los varones a un nuevo lugar adquirido, y en 1944 el instituto, el alumnado masculino fue trasladado a Ñaña, en tanto que el femenino quedaba en Miraflores. En 1905, el traslado de 5 minutos más, doctor. total, de modo que su estudiantado siguió practicando la coeducación con el nombre de Colegio Unión. En el año de 1984, el respaldo de la Asamblea Nacional de Rectores, el Congreso de la República creó la Universidad Unión Incaica. Luego, tras 5 años de prueba, la ANR otorgó la
plena autonomía universitaria y se nombró a su primer rector, el doctor Máximo Vicuña Arrieta. El nombre, sin embargo, varió a Universidad Peruana Unión, UPU. ¿Por qué se varió en vez de Universidad Unión Incaica? Porque sencillamente el nombre era más apropiado para la pluralidad de la realidad nacional actual, que hace tiempo dejó de ser meramente incaica. Y aquí vamos a ver algunos rincones de la UPU. Este es el rincón de las aulas, de algunas de las aulas, y este es el rincón desde donde se ve de la vista anterior, mirando hacia los cerros, pero donde van en gradería los internados y las casas de los profesores. Hay algunas etapas de crecimiento de la Iglesia Adventista en el Perú que tenemos que considerarlas gracias a esta institución educativa. Podemos considerar que de los años 1898 a 1910 es la etapa de los inicios. Y allí se realizó el primer bautismo en Lima en 1898, la primera iglesia en Lima en 1906, la misión peruana en Lima en 1907, la segunda iglesia en Puno, la primera escuela en Utahuilaya en 1908, grupos en Lima, Norte, Sur y el Altiplano, y la misión del lago Titicaca. Luego la etapa de expansión de 1910 a 1920. Allí se crea la Unión Incaica en Lima en 1917, la Escuela de Platería en 1915, la Escuela Normal de Platería en 1916, la enmienda de la Constitución en 1915, gracias al atropello hecho por el obispo de Puno. Surgimiento de las escuelas aymaras, las iglesias en Arequipa, Lanca y Contumasá, el inicio del Instituto Industrial y el inicio de las escuelas quechuas entre los quechuas. Bueno, esta etapa de expansión es importantísima y gracias también a la educación cristiana. Luego viene la consolidación desde 1920 a 1960. Y aquí aparece el inicio de la obra en la Selva Central, Metraro, 1922. El inicio de la Escuela Normal de Juliaca, 1923. El inicio de las clínicas en Juliaca, 1923, y en Arequipa. La misión del Periné y la misión Amazonas. Las campañas evangelísticas en Iquitos y Arequipa. La clínica de Iquitos en Lima, y también el inicio de la educación adventista en la selva. Y luego de 1960, ponemos 2020, porque hasta ahí hay algo explícito. La Unión Peruana, el progreso o el programa aéreo, las asociaciones y misiones de las dos uniones, el urbangelismo en todo el territorio, las aerocarpas entonces, la UPU con sus 3 sedes, las campañas de cosecha, grupos pequeños, caravanas de predicación, la creación de la Unión Peruana del Sur y la del Norte. Pero todo esto va paralelo con la educación cristiana y especialmente con la de la Universidad Peruana Unión, que fue la que preparó los misioneros para los 3 países que estaban integrando la Unión Incaica, que eran Ecuador, Bolivia y Perú. Vamos a los alumnos del nivel primario y secundario de la Unión Peruana del Sur. Aquí tenemos el territorio de la Unión Peruana del Sur por campus y podemos ver cómo aportaron estas misiones en relación al alumnado de la UPU. El porcentaje de alumnado adventista en el año 2009 era preocupante. Había el 52% eran adventistas y no adventistas el 48%.
Y bueno, entramos aquí a ver algunas vistas de la UPU. Este es un rincón de los pabellones de aulas. Este es otro rincón del pabellón de aulas. Este es el internado de las señoritas. Y esta es la oficina central de recepción, la que era. Y la UPU en su alumnado el primer semestre de este año. La sede de Lima con 6.723 alumnos, Juliaca con 7.375, Tarapoto con 2.457, dando un total de 15.953 alumnos. Esto en comparación con el año pasado, de 14.674, se nota un pequeño incremento. Debemos decirles que la UPU ha sufrido bastante con este asunto de la pandemia. Pero la parte o la sede que más sufrió ha sido la central de Lima. En cambio, las sedes de Juliaca y Tarapoto no sufrieron tanto. Este año tenemos un total de 15.953 alumnos. Queremos terminar con dos citas. Ya nos pasó el tiempo. Fíjense ustedes, jóvenes, hermanos y profesores de la Universidad Adventista Boliviana. No es una cosa vana servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para los que dedican la vida a su servicio. Esto con la primera cita que hemos leído, donde el Espíritu de Profecía nos dice que como adventistas no tenemos idea de lo que es en su dimensión real la educación cristiana. Y aquí nos dice, no es vana cosa servir a Dios. Jóvenes que se están preparando para servir a Dios, no es vana cosa servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para aquellos que dedicarán la vida a su servicio. Y luego esta. Nuestra recompensa. La cita anterior habla de recompensa también. Nuestra recompensa por trabajar con Cristo en este mundo es el mayor poder y el más amplio privilegio de trabajar con Él en el mundo venidero. Entonces, cuando el lema educativo establece educa para esta vida y la eternidad, no está jugando, no está diciendo una cosa irreal, está planteando un desafío no solo a los profesores, sino sobre todo a los alumnos que van a las instituciones educativas adventistas buscando un futuro no solamente mundano, sino celestial y eterno. Y por último, Salmo 129:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Qué bendición, qué privilegio. Qué privilegio grandioso será el recoger las gavillas el día final cuando el maestro venga por su cosecha también. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Agradecemos al doctor Alomía por su brillante presentación.
Estamos realmente muy contentos, queridos amigos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Cristian Ernest, vicerrector académico de la Universidad Adventista de Bolivia. Muy contentos de poder tener esta programación con disertaciones singulares como tiene la doctora la mía y muchos otros presentadores también que tendremos hoy y los siguientes días que restan. Estamos contentos de poder ser la sede como institución adventista en nuestro país para poder hablar acerca de nuestros inicios como instituciones educativas de educación superior. Miren, qué interesante. Permítame leer quiénes van a ser nuestros ponentes. Está el doctor Juan Carlos Priora, de Argentina, la magíster Emily Bertazo, de Brasil, el doctor Marcos Parada, de Chile, doctor Merlin Alomía, de Perú, quien acaba de tener su disertación, y también de acá de casa, doctor Samuel Antonio y el doctor Miguel Salomón, de nuestra querida Bolivia. Miren que estoy hablando de doctores, de magísteres, algo que no tuvimos en nuestros inicios, algo que fue realmente un desafío empezar con la gente con la que se podía contar en ese momento, misioneros que vinieron a dejar no solamente su conocimiento, pero darle su tiempo y experiencia para formar otros misioneros que vayan a servir en el campo laboral que corresponda. Ahora como ingenieros, ahora como arquitectos, como médicos, como enfermeros, como fisioterapeutas, como administradores, como contadores. Qué lindo saber que nuestras instituciones empezaron con dificultades, fueron creciendo a pesar de los desafíos, porque Dios estaba guiándolos. Y el día de hoy podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y vendrán muchos más desafíos en adelante? Por supuesto que sí. Por eso es bueno saber de dónde venimos, qué problemas enfrentamos, qué desafíos superamos, porque lo que viene seguro que será todavía más complicado, pero no estamos solos y estamos tranquilos porque sabemos que Dios continuará dirigiendo sus instituciones. Queremos agradecer a cada uno de nuestros ponentes y queremos pedirles que no solo nos cuenten la historia de sus instituciones, pero también nos transmitan la emoción de saber que formamos parte de una historia y de una dedicación que puso mucha gente en manos de profesores, de docentes, y que al día de hoy podemos contar ya con doctores, podemos contar con magísteres, algo que no fue posible en el pasado, y gente que está dedicada no solamente al área académica, pero de formar personas que sirvan a Dios y a la comunidad donde vayan a servir. Así que estamos contentos de tener esta programación. Yo quiero invitarles a todos a que no se desconecten, más bien sigan escuchando, porque saber cada pedacito importante de la historia de nuestras instituciones educativas adventistas en Sudamérica nos llena de mucho orgullo, pero también nos debe hacer sentir la responsabilidad de formar profesionales que no se compren ni se venden, profesionales que estén dispuestos a marcar la diferencia. Y ellos ya los vemos trabajando en el campo laboral hoy día, porque no somos instituciones de 5 o 7 años, todos tenemos más de 20 años fungiendo como educación superior en nuestros países. Que Dios acompañe a los ponentes, que Dios nos inspire mediante ellos y que nos haga entender que tenemos una labor noble, pero a la vez un desafío grande que superar, que sin lugar a dudas no podremos hacerlo si es que Jesús no continúa guiando a nuestras instituciones. Que este sea un evento que nos motive a todos y que continuemos dando la segunda milla en la responsabilidad que tengamos que estar. Que Dios nos bendiga en la continuidad de este programa. Ok. No, sí, pero no sé cómo. Bien, queridos amigos, agradecemos por esas palabras de agradecimiento al doctor Arnés. Y queridos amigos, también queremos recordarles que cualquier momento en el programa se va a enviar un link con el cual vamos a poder contar con su asistencia. Queremos recordarles, queridos amigos participantes, que usted debe tener 4 participaciones durante todas estas noches, no debe faltar ni una, para poder obtener lo que es también ahí, para poder obtener su especialidad y también su certificado. Así es, mis apreciados amigos, también queremos motivarles a cada uno de ustedes a que puedan subir lo que es sus fotos en la página del CEMAT. Ya les hemos dicho, el CEMAT, Centro de Estudios y Memorias Adventistas,
donde usted pueda subir las fotos de su club, pueda subir cómo se inauguró, quiénes fueron los pioneros de su club, algunas fotos que realmente sean de gran evidencia para estos seminarios y para ustedes mismos. Bueno, continuamos. ¿Qué tenemos a continuación, Mayre? Así es, vamos a continuar con nuestra segunda ponencia de la noche, Pioneros Adventistas. Nos va a estar acompañando también el doctor Miguel Ángel Salomón Méndez. Vamos a conocer un poquito de la biografía del doctor. El doctor nació en Trinidad, Beni, Bolivia. Está casado con Mónica Castellano hace 49 años. Tiene 3 hijas y 6 nietos. Asimismo, realizó sus estudios superiores, bachiller en teología en el Centro de Educación Superior Unión, que ahora en la actualidad lo conocemos como Universidad Peruana Unión. Sus estudios de posgrado los realizó y obtuvo su maestría en teología en el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. También tiene su especialidad en misionología, sede Perú. También tiene su maestría en teología en la Universidad Peruana Unión. Asimismo, la especialidad de liderazgo y administración, sus estudios doctorales realizado en la Universidad Peruana Unión, tiene su doctorado en teología y actualmente el doctor se encuentra jubilado hace 8 años y desde febrero de 2016 se desempeña como profesor emérito de la Facultad de Teología en la UAP. Damos una cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Salomón Méndez, que nos va a estar acompañando. Doctor, bienvenido, el tiempo es suyo. Buenas tardes, buenas noches para todos allí en Bolivia y los que están conectados. Buenas tardes para Merlin, que lo estoy mirando, disfrutando de la disertación. Bueno, simplemente una corrección, 52 años de matrimonio, por si acaso. Por otro lado, son ya 11, casi 12 años de jubilado. Y bueno, más o menos esas son las realidades que estamos enfrentando en este tiempo. Quiero agradecer la invitación del doctor Samuel Antonio para iniciar este evento. Y ahora nos corresponde analizar el certificado de nacimiento o la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos toca hablar acerca de el inicio del movimiento milerita y cuál fue su papel para el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese será el tema de hoy, que continuaremos el día de mañana con el tema del famoso Gran Chasco, que será parte en la sección final del tema de esta noche. El movimiento milerita, hay que tener un contexto para entenderlo. ¿Por qué surgió el movimiento milerita? Es necesario hacer un rastreo del contexto. ¿Por qué surge este movimiento? La palabra de Dios nos indica que al final de los 1260 días o años, que terminaron en 1798, es decir, al comenzar el tiempo del fin, se presentarían en esta tierra una serie de fenómenos naturales considerados como señales precursoras de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos fenómenos llamaron la atención y despertaron el interés de muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras alrededor de la tierra, quienes querían comprender su significado. ¿Por qué ocurrieron estos eventos? Y bueno, lo primero que hicieron fue recurrir a la Biblia para buscar una respuesta sobre estos acontecimientos. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755, un fenómeno tremendo, nunca antes sentido en la Tierra, afectó a Europa, África, América, abarcando 10 millones de kilómetros cuadrados. El oscurecimiento del sol, luego por la noche la luna que se tornó como sangre el 19 de mayo de 1780. Finalmente, la lluvia de los meteoros
o conocida como la caída de las estrellas en 1833. Todas estas señales o fenómenos despertaron la curiosidad y la atención de cientos de personas en el mundo que querían tener una respuesta. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y entonces estos investigadores de la palabra de Dios comenzaron a estudiar las profecías de la Biblia. Recurrieron al libro de Daniel, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis y también las profecías de nuestro Señor Jesucristo, registradas en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 en el Nuevo Testamento, donde el Señor había hablado, se había explayado sobre las señales que iban a ser las precursoras de su venida a esta tierra. Después de analizar la Biblia, específicamente estas profecías, en principio les llama la atención una serie de declaraciones. Esa famosa profecía de 1260 días o años, registrada en el libro de Daniel, capítulo 7 y otros capítulos más, y también repetida en el libro del Apocalipsis. Luego, el periodo profético de 2300 tardes y mañanas, era cifras, hechos que querían ellos saber qué significaba todo esto. También el tema de esos ángeles que están volando por el medio del cielo con mensajes para ser predicados. Como consecuencia de esto, allí en Europa, en primer lugar, surgen varios personajes que como resultado de sus investigaciones de estas profecías llegaron a ciertas conclusiones. Por ejemplo, Bengel en Alemania a comienzos del siglo XVIII. Irving, por la lectura del libro La venida del Mesías en gloria y majestad del jesuita chileno, al cual ya haremos mención más adelante. Luego Gaussen en Francia y Suiza. Todos ellos predicaron de que Cristo estaba para venir a la tierra. Se aproximaba el segundo advenimiento de Cristo. Algo que hay que recalcar desde ahora, desde este momento, es que estas personas no se habían puesto de acuerdo. No existían los celulares, las redes sociales para comunicarse, chatear, etcétera, etcétera, ¿no? Y decir qué les parece lo que estamos estudiando. No, no. Imagínense en esos años, a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, cada uno de manera personal estaba investigando la palabra de Dios y estaban llegando casi todo el grupo a la misma conclusión. Cristo se está aproximando a esta tierra. Y esos acontecimientos que hemos visto, que acabamos de ver, porque esto está sucediendo en torno al año 1800, antes de 1800, se están dando estas señales y la gente está preocupada. Pero lo que ellos reconocen es que estas son señales de la segunda venida de Cristo. Y un personaje que sobresale allí en Europa, un judío alemán convertido al cristianismo, José Wolf, llamado el misionero universal, capaz de hablar de más de 10 idiomas. Este hombre, un judío nacido en Alemania en 1795 y fallecido en Inglaterra en 1862, predicó acerca de la segunda venida de Cristo en Europa, en África, en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, invitado por un presidente norteamericano, predica en el Congreso los resultados de sus estudios y sus investigaciones de la palabra de Dios en torno a las señales que el mundo está contemplando. Después de una acuciosa investigación, Wolf llegó a la conclusión de que Cristo cumplió su ministerio en esta tierra, cuando vino a la tierra, basado en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y concluyó que Cristo vendría en gloria y majestad
en torno al año 1847, según la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Bueno, aquí es donde hay que hacer un poquito de énfasis en un aspecto. Muchos cristianos, investigadores de las profecías, interpretan que solamente Guillermo Miller en los Estados Unidos fue el primero o la única persona que consideró los 2300 días, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 como 2300 años, equivalente a 2300 años. Bueno, los estudios realizados nos muestran que antes de Wolf, antes de los predicadores adventistas mencionados, ya rabinos judíos habían investigado y habían llegado a conclusiones como resultado de su análisis de las profecías de Daniel, que el día equivale a un año, que por lo tanto 2300 tardes y mañanas son 2300 años, lo mismo que los 1260 días. Entonces, ya ellos tuvieron esa conclusión. Y también ya se sabía en este tiempo que todas esas señales serían elementos indicativos de que Cristo estaba aproximándose a la tierra, según su interpretación. Ahora de Europa nos trasladamos a Centroamérica. En Centroamérica, un ilustre mexicano, don José María Rosas, que frente a las señales o fenómenos naturales ocurridos, escribió un libro en 1835, fíjense, no es después de 1844, antes, 1835, escribe un libro y le tituló Consulta a los sabios sobre la aproximación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este libro lanza un desafío a los sabios, a los entendidos, a los conocedores, que den una respuesta. ¿Qué significa la caída de las estrellas o la lluvia de meteoros? ¿Qué significan los oscurecimientos del sol, la luna, etcétera, etcétera? ¿Qué explicación se puede dar? Era el cuestionamiento de José María Rosas allí en Centroamérica. Pero nos venimos ahora a Sudamérica. Y en Sudamérica nos encontramos que el primero en investigar y escribir sobre la segunda venida de Cristo fue el sacerdote jesuita chileno Manuel Lacunza. Después de la expulsión de la orden jesuita de las colonias españolas, Lacunza con un grupo de compañeros se traslada a España y luego de España a Italia y se radica en la ciudad de Imola. Y allí escribe su famoso libro que despertaría no solamente la curiosidad, sino las convicciones religiosas en torno a las creencias de las profecías, el premilenarismo, el postmilenarismo. El amigo Manuel Lacunza lo empieza a analizar y considerar dentro del mundo teológico católico. Y para evitar, bueno, por sentido común, lo sabemos, que un sacerdote católico empieza a escribir algo que no está aceptado por el común, ¿no?, de la teología católica. Él escribe este famoso libro, La venida del Mesías en gloria y majestad. Y utiliza el seudónimo Juan Sebastián Ben Ezra. En este libro, Manuel Lacunza exponía sus creencias y sus convicciones acerca del pronto advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra. La obra de Lacunza se divulgó en Europa, fue traducida
al latín, al inglés, y posteriormente esta obra también fue traducida al español, porque Manuel Belgrano, el patriota argentino, subvencionó la traducción del libro La venida del Mesías en gloria y majestad del inglés al español. Y copias de esa obra no solamente circularon por Europa, en España, sino fueron traídas a Sudamérica, y en Sudamérica algunos estudiosos inquietos por la investigación de las profecías bíblicas empezaron a estudiar a Manuel Lacunza, y muchos de ellos empezaron a encontrar que Cristo realmente estaba viniendo a la tierra. Como resultado, allí en Argentina, de la lectura de este libro, La venida del Mesías en gloria y majestad, surge la figura de don Francisco Ramos Mejía, un potentado, ¿no?, un hacendado en Buenos Aires, en la hacienda Los Tapiales, a principios del siglo XIX. Este hombre estudió en la Universidad San Francisco Javier de Charcas, en Sucre, Bolivia, y allí se preparó como un teólogo, un estudioso de las enseñanzas que en ese tiempo estaban en boga. El caballero, don Francisco Ramos Mejía, se casa con una dama de la sociedad paceña de la época. Allí contrae matrimonio, recibe una dote y pronto lo nombran como autoridad de la provincia en Sucre, pero luego viene a La Paz y ahí queda en La Paz, ocupando diferentes funciones. Y después de algún tiempo se traslada de nuevo a Argentina ya con su esposa, y allí con soldados enviados por quienes lo protegían en Bolivia y por esclavos también, llevándose una riqueza de la dote pesado en moneda de plata, imagínense ustedes, ¿no? Se van de retorno a Argentina, y allí en la Argentina, Ramos Mejía, en contacto con la obra de Lacunza, empieza a estudiar, a investigar, y se convierte en un defensor de la enseñanza del segundo advenimiento, creyente y defensor de la enseñanza de que Cristo vendría muy pronto a la tierra. Posteriormente, llegó también a considerar que los 10 mandamientos, la ley de Dios, seguía en vigencia, y que para salvaguardar la estabilidad de la sociedad, de los pueblos, era necesaria la práctica de la ley de Dios. Y Ramos Mejía, en su hacienda, empezó a decir que los 10 mandamientos están en vigencia, y empieza a guardar el sábado, porque el sábado es parte de los 10 mandamientos. Y se conoció en su hacienda y en el vecindario la ley de Ramos Mejía. ¿Cuál era la ley de Ramos Mejía? Que se debe reposar el día de sábado. Se debe descansar el sábado. Podríamos decir, hermanos, que el primer adventista del séptimo día en Sudamérica llegó a ser don Francisco Ramos Mejía, juntamente con todos aquellos que compartían su fe en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, pasamos ya y damos un salto. De Sudamérica nos vamos a Norteamérica. Y en Norteamérica nos encontramos con un personaje muy especial. Nos encontramos con don Guillermo Miller, que fue el predicador más destacado de la doctrina de la segunda venida de Cristo durante la mitad del siglo XIX.
Después de su paso por el deísmo y luego de un intenso estudio y escudriñamiento de la palabra de Dios, llegó a encontrar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hizo un compromiso de fe y aceptó a su Señor y su Salvador. Y luego, después de años y años de estudio de la palabra de Dios, llegó a la conclusión de que Cristo vendría al cumplirse la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, donde dice que el santuario sería purificado después de ese periodo, después de ese tiempo. Y entonces el amigo Guillermo Miller dedicaría su vida y su tiempo únicamente a la enseñanza, a la divulgación y a la proclamación de sus convicciones religiosas, que como resultado del estudio profético realizado por él, Cristo estaría viniendo a la tierra en torno a 1843 o 1844. Este descubrimiento que hizo Guillermo Miller para sí mismo, es decir, de manera personal, eran como una especie de fuego ardiente dentro de él. Y él decía, ¿cuándo podré yo proclamar estas verdades al mundo? ¿Cuándo las podré compartir con otras personas? Esto que he descubierto en la palabra de Dios, que las profecías son innegables, las fechas están allí, calculadas con toda precisión. No vamos a dar detalles de los estudios de los calendarios para comparar fechas, 457, cuándo comenzó, por qué comenzó, etcétera, etcétera. Eso ya es un estudio más técnico que se puede hacer en otro momento. Pero bueno, decimos que la convicción de Guillermo Miller es que la palabra de Dios tiene un mensaje seguro, incontrovertible. Cristo vendrá a la tierra por segunda vez en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la conclusión de Guillermo Miller es de que el santuario será purificado y para la comprensión de él y sus seguidores del movimiento millerita, el santuario representa la tierra. Y cuando Cristo venga a la tierra y va a hacer la purificación en el juicio, entonces se cumplirá este periodo profético del cual él había investigado. Y entonces Guillermo Miller dijo, si llegara la oportunidad, yo le prometo a Dios, si por allí llegara la oportunidad, se me diera esa oportunidad de anunciar, de predicar estas verdades, estas enseñanzas a otras personas, si me invitaran, yo lo haría con todo gusto. Y entonces Guillermo Miller estaba allí esperando, aguardando. Y pronto llegó esa invitación. Un sobrino de él lo visita un día sábado y le dice, tío, el pastor que tiene que predicar en la iglesia el próximo domingo no va a estar presente, estará ausente. Y queremos, me han encomendado invitarte para que tú te hagas cargo del sermón el día domingo. Y cuando prediques el sermón, que seguramente va a ser sobre la segunda venida de Cristo, tú estarás preparado para seguir adelante con la predicación. Fue así que don Guillermo Miller se preparó y se fue con todas las baterías cargadas que él tenía, con todo ese entusiasmo. Y en ese domingo, en esa predicación, donde había mucha gente congregada, fueron impresionados
por el entusiasmo, el ímpetu, y no solamente eso, sino por los datos proféticos que Miller presentó ese domingo con mucha convicción de que Cristo estaba a las puertas y que deberían prepararse para el retorno. Y que no debería perder tiempo. Ahora era el tiempo de anunciar, de ir a todos los confines en el sector noreste de los Estados Unidos, conocido en ese tiempo, a anunciar y predicar sobre el segundo advenimiento de Cristo. La gente fue impresionada. En el público había, entre los oyentes había uno de los que llegó a convertirse en su principal colaborador, Joshua D. Haynes. Joshua D. Haynes lo contactó después del culto. Le dijo, señor Miller, usted no puede dejar de ir a mi iglesia a predicar a Boston. Tenemos los recursos, vamos a llevarlo. A partir de ese momento, Guillermo Miller no cesó de predicar en pueblos, en comarcas, en aldeas, en ciudades. Y la gente que lo escuchaba se llenaba cada vez de mayor entusiasmo al ver la convicción y las verdades que se desprendían de la palabra de Dios, de esas enseñanzas proféticas, de esos cuadros proféticos que se presentaban en cada sermón, en cada conferencia. Entonces, el movimiento iniciado por Guillermo Miller se expandió como un reguero de pólvora en el noreste de Estados Unidos. Y es así que se inicia un movimiento que en su momento se calcula que hubieron más de 100,000 seguidores de Guillermo Miller, aceptando las verdades del segundo advenimiento. Se menciona, apreciados escuchas, los que me están siguiendo, se menciona que era tanto el entusiasmo y el interés de gente que iba a escucharlo a Guillermo Miller, de diferentes denominaciones, luteranos, de la Conexión Cristiana, metodistas y otras denominaciones. Pero cuando estos pastores, líderes de estas denominaciones, se enteraron que sus feligreses estaban escuchando a Guillermo Miller y que asistían a sus conferencias, a los templos, a las carpas o a cuantas reuniones se convocaban, estos líderes empezaron a tomar medidas y empezaron a expulsar de sus iglesias, de sus congregaciones, borrar a sus miembros por aceptar la verdad del segundo advenimiento de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo vendrá a purificar esta tierra y nosotros tenemos que estar preparados. Apreciados amigos, apreciados hermanos, Guillermo Miller, juntamente con todos aquellos personajes de Europa que ya hemos mencionado, de Sudamérica, de Centroamérica, sin estar previamente de acuerdo, se convirtieron en los que anunciaron el advenimiento de Cristo en aquel tiempo, en la década del 1800, y que dieron origen a lo que hoy se conoce como el movimiento adventista del séptimo día. Nosotros, los adventistas del séptimo día, nuestras raíces están en este movimiento milerita en los Estados Unidos, porque nuestra iglesia se formó, se organizó allí en los Estados Unidos. Entonces tenemos que reconocer ese hecho. Ahora tenemos que reconocer también que no solamente Guillermo Miller fue el único ni el primero en predicar acerca
del segundo advenimiento. Tampoco el descubridor de las profecías de la Biblia, que hablaban del significado de los 1260 años o los 2300 tardes y mañanas o años. Ya habían habido personas que habían estudiado y habían llegado a conclusiones que estos otros predicadores estudiaron, investigaron y continuaron con la antorcha. Siguieron con la luz de la verdad, cada uno interpretándolos de acuerdo a su momento, de acuerdo a su manera de pensar, pero lo importante es que despertaron en esta tierra un movimiento mundial que hablaba de que Cristo vendría pronto a la tierra. Nosotros, los adventistas del séptimo día, esas son nuestras raíces. De ahí venimos. El día de mañana vamos a estudiar la continuación de este tema, porque hablaremos del chasco. ¿Qué pasó en 1843 o 1844? ¿Qué pasó con el 22 de octubre? ¿De dónde salió esa fecha, 22 de octubre? ¿Oh? Y Cristo no vino. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció con aquellos que estaban aguardando la venida de Cristo? Aquel hombre, Guillermo Miller, con sus seguidores y compañeros, su familia, que salieron ese día muy de madrugada para dar la bienvenida a ese día cuando se esperaba que Cristo viniese. Pero Jesús no vino. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mañana vamos a continuar con esta presentación para explicar el chasco, lo que se conoce como el gran chasco de 1844. Mañana continuaremos con esta presentación. No sé qué pasó con al nuestro... doctor Miguel Ángel Salomón Méndez, que nos ha estado acompañando desde Lima, Perú. Un saludo cordial, pastor, desde aquí, desde la Universidad Adventista de Bolivia. Así es, queridos amigos, estamos muy agradecidos por estar aprendiendo cada vez más y más sobre la historia. Continuamos, queremos entrar a la parte de anuncios por la cual vamos a invitar al pastor Samuel Antonio. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más agradecer al doctor Miguel Ángel Salomón. Mañana continuaremos con la especialidad. Muy bien, conmigo entonces, si no hay ninguna otra cosa, será hasta el día de mañana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel Salomón. Doctor Merlin Alomía, también muchas gracias. Mañana continuamos con la especialidad Pioneros Adventistas. ¿Está bien? Vamos a compartir algunas indicaciones, algunas informaciones para ustedes, ¿ok? Permítame decirles que usted, para obtener la especialidad de pionero adventista, necesita preparar un artículo y tiene que preparar, atención, un artículo de un pionero adventista. ¿Está bien? Yo quiero compartir con usted un modelo, un ejemplito de acá de un artículo de un pionero adventista, si es que nos permiten. Allí está, por supuesto. Ok. Permítame un segundito. Ahora sí. Allí tenemos la imagen del artículo. Usted puede observar. Por ejemplo, esta es la biografía de un pionero llamado Francisco Tancara. ¿Está bien? Este es un pionero
del adventismo en la población de Rosario, boliviano. Así se trabajó su biografía, como ustedes pueden ver, los primeros años de este pionero, qué es lo que ocurrió en sus primeros años de vida. Cada aspecto mencionado, que es importante destacarlo, está con el respectivo pie de página. Ustedes pueden observar allí. También hemos visto la educación y el matrimonio de este pionero, el ministerio, la labor que abarcó en la iglesia adventista. Y luego tenemos allí los años después, ya en la parte final de su vida, de este pionero. Y finalmente cerramos con un párrafo de la contribución de este pionero. ¿Cuál fue la contribución que hizo este personaje al adventismo en Bolivia? Este modelito se lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp, donde están allí los pioneros adventistas, para que usted pueda preparar un artículo de un pionero. Y usted preguntará, pastor, ¿de qué pionero voy a hablar? ¿Cuál va a ser el pionero del cual puedo referirme? Usted puede hablar de varios pioneros. Por ejemplo, está ahí, acá está la bibliografía, las fuentes que hemos utilizado, ¿sí? Las fuentes utilizadas, ahí está, usted puede observar. Y tengo acá el dato que usted quiere, que es necesario para usted. Puede ser la biografía de un pionero del club, de su club de conquistadores. ¿Quién fundó el club de conquistadores donde usted se desenvuelve? ¿Ok? Puede hacer la biografía en un artículo de un pionero de la iglesia adventista, un pionero de la iglesia adventista. ¿Dónde asiste usted? ¿A la iglesia de las Hamacas o a la iglesia central de Cochabamba, una iglesia de La Paz, aquí en Vinto? Puede hacer la biografía de un pionero de su iglesia, ¿ok? También puede hacer la biografía de un pastor jubilado, Otra opción, también puede hacer la biografía de un miembro con 50 años de adventismo o más, ¿ok? ¿Se entiende, amigos? Amigos que están postulando a la especialidad de pioneros adventistas, no se olvide, para aprobar la especialidad, además de asistir cada noche, porque en minutos más se va a pasar la lista, además de asistir cada noche, usted necesita elaborar un artículo, mire usted, aquí está, biografía de Francisco Tancara, y son aproximadamente 3 páginas, un artículo que debe tener entre 1000 a 2000 palabras, ¿sí? Anótense, mis amigos, de 1000 a 2000 palabras, un artículo de un pionero. ¿Está bien? Necesitamos que tenga el respaldo ese artículo del pionero, las fuentes de dónde hemos sacado los datos. Puede ser que no esté en un libro la biografía del pionero, pero puede estar, por ejemplo, en un certificado de nacimiento, un carnet de identidad. Ya vamos a ir explicando el día de mañana más detalles. Pero esa es la tarea. Vaya pensando en un pionero, ¿sí? Un pionero del club, un pionero de la iglesia, un pastor jubilado o un miembro con más de 50 años de adventismo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de alguno de ustedes. Pueden escribir en el chat sobre esto que hemos mencionado. O también puede habilitar su audio para capaz un par de personas que tengan alguna inquietud sobre la especialidad de pioneros adventistas. ¿Está bien? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, adelante. la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos entregar ese artículo? Ah, muy bien, muy bien. Miren, ustedes están empezando la especialidad. El artículo no se prepara de la noche a la mañana, ni tampoco en una semana. Así ustedes tendrán un mes para preparar su artículo. ¿Está bien? Vamos a marcar en la siguiente, el día de mañana, el cronograma y el cronograma de entrega del artículo, así de tal manera que ustedes tendrán un mes a partir de que finalice este curso. Tendrá un mes. ¿Está bien? Gracias, Boris Belker. ¿Alguna otra pregunta?
Tô, esse artículo é só para quem vai fazer especialidade, não é para todo mundo que está fazendo curso. No, los que no ya tienen la especialidad no necesitan hacer este artículo, ¿no es cierto? Solamente es para aquellos que desean la especialidad. Si usted, mi amigo, que está participando de este seminario, no necesita, no requiere, no necesita hacer nada. Es para aquellos que quieren la especialidad de pioneros adventistas, para que reciban su certificado de aprobación de la especialidad y también para que reciban la oblea respectiva. ¿Está bien? La oblea de la Gracias. especialidad. Se la vamos a entregar, oblea física bordada, ¿ok? Amigos, muchas gracias. Después de esto se viene el quizzes, no se vaya. El quizzes es la asistencia de esta jornada. Muchas gracias, nos vemos mañana con su servidor. Ya, mi querido pastor, fue de buen aprendizaje para nosotros. Pastor, Bien, queridos amigos, agradecemos al pastor por esas palabras que nos pudo aclarar sobre los anuncios y cómo hay que hacer lo que es el artículo. Queridos amigos, continuamos ya a pronto de terminar con el programa, ¿verdad? Así es, ya vamos a terminar con nuestro programa, pero antes, queridos amigos, tenemos algo muy importante. Hemos tenido 2 ponencias durante esta noche y después queremos decirles que ha llegado el momento del quizzes. Así es, pues, vamos, las preguntas son respecto a las ponencias que se han estado exponiendo esta noche. Así que son preguntas muy fáciles, sencillas, ¿verdad, Omar? Obviamente para todos aquellos que hemos estado prestando atención va a estar muy fácil. Así es, queridos amigos, así que es muy importante, usted que está participando de este seminario y usted que quiere obtener su certificado y quiere obtener su especialidad, es muy importante que usted dé este examen. Así que, querido amigo, no puedes perdértelo. Si tú no das este examen, estarías contando como una falta. Así que ve ingresando ahí al link. Ahí está el QR, ¿no es cierto? Invitarles, queridos amigos, para que ustedes puedan ir ingresando ese QR y así podamos acceder al quizzes de esta noche. Así es, queremos motivarles que cada uno de ustedes pueda ir ingresando a ese quizzes y también mientras usted va ingresando, queremos motivarle que usted pueda ir subiendo sus fotos de su club, de su iglesia, cómo empezó su club, quiénes fueron los pioneros a la página del CEMAD, Centro de Memorias Adventistas. Así es, Omar. Sí, amigos, recalcarles que ustedes puedan hacer etiquetar una fotografía de su club, de un pionero de su iglesia, puedan etiquetar a la página del CEMAD para que nosotros también podamos visualizar y saber conocer un poquito más de ustedes y de los pioneros que también estamos conociendo durante todas estas noches. Vamos a conocer y pues también queremos conocer un poco más de los pioneros de nuestra iglesia, de los clubes de conquistadores asimismo. Así es, Mayre. Por eso, queridos amigos, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, tenemos ahí algunas fotografías de nuestros pioneros. A nivel mundial, Omar. Exactamente, a nivel mundial. Como usted puede ver, ahí está Guillermo Miller, Joshua Haynes, Samuel Snow, Iram Edson, José Bates, Elena Harmon de White, Jaime White también. Tenemos también a Raquel, a Obrías Smith, Jonah Andrews, uno de los primeros misioneros pagados por la Iglesia Adventista que hablaba 7 idiomas. También tenemos lo que es a John Lumberg. Y queridos amigos, conocer la historia es conocer tus raíces. Así es, pues, y durante todas estas noches, hoy fue nuestra primera noche, pero durante todas estas noches, estas 4 jornadas, estas noches, vamos a conocer un poquito más de nuestros pioneros de aquí, de Sudamérica, ¿verdad? Estos son pioneros a nivel mundial, pero durante todas estas noches vamos a conocer pioneros de aquí, de nuestras iglesias, y después de grande bendición, que nosotros también podamos conocer más de ellos, conocer nuestra historia, ¿verdad? Así, amigos, vamos ingresando al QR, para que podamos participar del quizzes de esta noche. No te lo puedes perder. Ve ingresando, solamente son unas cuantas preguntas. Así es, vamos a adelantarlo, son solamente 3 preguntas, ¿está bien? Y está súper facilito. Y aquellas personas que tenemos premios, ¿verdad? Tenemos premios para aquellas personas que respondan de manera correcta estas preguntas.
Así es, estaremos obsequiando un precioso material sobre la historia de la Iglesia Adventista en Bolivia. Así es, el libro es Breves Historias de las Raíces del Adventismo en Bolivia. Es un libro que se va a estar obsequiando a aquellas personas que respondan de manera correcta las preguntas del Quizizz, van a poder llevarse este premio. Este libro en realidad que va a ser un obsequio para ustedes. Nada más escrito por el doctor Samuel Antonio. Así es, él es docente de aquí de la Universidad Adventista de Bolivia. Y también es el director del CEMAT, precisamente donde se está dando estos hermosos seminarios cada noche. Así es, amigos, vamos ingresando al Quizizz, vamos participando de estas preguntas. Ya, muy bien, vamos ya a empezar el Quizizz. Ya estamos en la recta final, vamos ingresando, amigos, porque vamos a empezar el Quizizz de esta noche. Y como dijimos, aquellas personas que responden de manera correcta van a poder acceder a un libro que va a ser de gran bendición para ustedes. Así es, mis queridos amigos, así que ve recordando todo lo que has escuchado durante esas dos ponencias que va a ser clave para la respuesta de tu examen. Así es, recalcar, Omar, una vez más, que estas preguntas van a contar como asistencia, ¿verdad? Claro, así que no te puedes perder, por más que tú hayas asistido a las ponencias, pero si tú no das el examen, automáticamente estás contado como falta. Así es, ya hemos empezado con el quiz de esta noche y pues tenemos, ¿cuántos participantes tenemos? Ahí ya van respondiendo algunos, ya están respondiendo algunos de la manera correcta. Tenemos un buen número de participantes que nos están acompañando. Ahí están ya con las primeras preguntas ya respondidas. ¿Y a quién tenemos ahí en la delantera? Tenemos pues... Y queridos amigos, queremos aclararles un detalle muy importante. El requisito es que tú pongas en el Quizizz antes de ingresar, por esta vez vamos a dejar pasar, pero antes de ingresar, pon tu nombre completo. Tu nombre completo. No está permitido que tú pongas, ¿no? Los apodos o algún otro tipo de nombre. Tiene que ser tu nombre completo. Así es. Muy bien, ya vamos ya con nuestros participantes que están participando ahí del Quizizz. Y pues no, una vez más, queridos amigos, invitarles, vamos a recalcar esto para que ustedes, amigos, no se olviden, puedan sacarse una foto con los pioneros de su iglesia, fundador de su iglesia, fundador del Club de Conquistadores, y ustedes puedan etiquetar, puedan darle like y puedan seguir a la página del CEMAT y asimismo puedan etiquetar en una fotografía de su club en la página del CEMAT, ¿verdad, Omar? Así es, así que no te lo puedes perder. Ve etiquetando tus fotos a la página del CEMAT. Estaremos ahí muy atentos a lo que tú subas. Tenemos hasta el día de mañana, bueno, en realidad toda la semana, pero igual, queremos conocer a ustedes que nos están viendo por detrás de la pantalla, queremos saber un poquito más de su club, conocer los pioneros y pues vamos a hacerlo durante todas estas jornadas. Claro que sí, queridos amigos, ahí ya podemos ver en el Quizizz quiénes están tomando la delantera y quiénes están respondiendo de una manera correcta y les felicitamos por eso. Así es, ahí está Joel y Machi que está llevando la delantera. Ahí vamos avanzando, ya estamos a pocos minutos de terminar, Vamos avanzando, queridos amigos, en este momento en el examen del Quizizz. Bien. Muy bien. Creo que ya unos minutitos más y culminamos con el Quizizz. Ahí estamos, vamos respondiendo las preguntitas que tenemos. Y a ver, ¿quién está llevando la delantera? Ahí está, si no me equivoco, José Limachi. También está Melanie Lovera, si no me equivoco. Melvi Lovera, ahí está. Están llevando la delantera, ¿no? Vamos, queridos amigos, yo sé que nos están acompañando de diferentes lugares de Bolivia, la Misión Boliviana Occidental del Sur, la Misión del Oriente Boliviano está ahí también con su participación. Así es. También están Están en realidad los 4 campos, la Misión Boliviana Occidental del Sur también que nos está acompañando esta noche. Y del norte. Así es, los 2 campos del occidente, también está aquí la Misión Boliviana Central. Y queremos ver, queridos amigos, quién de ellos... ¿Cuál es el participante y el participante que gane a qué misión representa?
vamos avanzando ya pronto a terminar nuestro examen. Ahí está también, y sigue Melvi, Samuel, Carol, ¿verdad? Ellos están llevando la delantera del quiz de esta noche. Querido amigo, no te puedes perder el día de mañana. Mañana estaremos con un tema muy interesante sobre la Universidad Adventista del Plata. Así que mañana ustedes también no se lo pueden perder este programa que va a ser de gran bendición que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de la historia de la Universidad Adventista del Plata que está en Argentina, ¿verdad, Omar? Así es, en Argentina, queridos amigos, vamos a transportarnos de Hasta manera allá. virtual hasta Argentina y cómo comenzó en la universidad. Así es, vamos a conocer un poquito de las raíces del... Bien, de esa manera hemos concluido el quiz. Ya tenemos ahí el primer lugar, al segundo lugar y al tercer lugar. Así es, como primer lugar tenemos a Melvi. Exactamente. Bien, queridos amigos, realmente fue un honor estar con cada uno de ustedes, una gran bendición y queremos despedirnos en esta noche. Así es. Queremos contar con ustedes el día de mañana. No te puedes perder porque será muy importante. Así es. Así es, queridos amigos, de igual forma están invitados ustedes para que puedan unirse a nuestro programa el día de mañana lunes, ¿verdad? Que vamos a estar conociendo un poquito más acerca de la Universidad Adventista del Plata. Perfecto. Y ahí donde estamos, nosotros queremos invitarte para terminar y para concluir, invitarte a inclinar la cabeza para poder orar. Vamos a orar, queridos amigos. Querido Dios, Señor, te damos gracias por habernos permitido aprender más sobre la historia. Realmente reconocemos, Señor, que tú obras por medio de personas de diferentes maneras, Señor, y tu evangelio sigue siendo predicado, Señor. Querido Padre, enséñanos más, ayúdanos a conocer, Señor, la historia y ayúdanos a vivir ese espíritu misionero. Te agradecemos y queremos estar nuevamente el día de mañana en este mismo lugar, conociendo más ahora, tal vez, ya de la Universidad Adventista del Plata. Gracias te damos, querido Dios, danos un descanso reparador. Te lo agradecemos por Jesús. Amén. Y nos vemos mañana lunes.